El if, Espérame, vos, solo es que está pensando esta vaina, no sé si estará grabando ya. a mí me dice que ya está grabando, no sé. Así. Fíjate que a mí hasta ahorita me tiró la alarma, porque hay un punto en el que hace titín. Ajá. Ahorita sí seguro ya está grabando. Entonces, arranquemos. Esta es la versión más simple de los diferentes flujos de control, ¿verdad? Y para los flujos de control surge un nuevo concepto o un nuevo elemento que son las etiquetas. Entonces, te escucho, ¿cómo quedaría traducido esto? eh, Sería if, la condición A mayor a B. Ajá, Goto L1, que sería el true. Ahí iría Goto L2, que sería el else. Entonces abrimos la etiqueta L1 y seguidos irían las sentencias 1. ajá, Abrimos etiqueta A, va a Goto L3 para salir del, del if, del den. Y ahí abrimos la etiqueta L2, que no sería me el cuadra else. eso de abrimos, fíjate. Podemos decir Declaramos, imprimimos, imprimimos ¿ok? Imprimimos la etiqueta 2. L2. Porque Y yo la digo, bueno, si sentencia. la está abriendo, ¿cuál sería el cierre? Entonces, imprimimos la etiqueta 2. Muy bien. Ajá. Entonces, eso nos llevaría a las sentencias A las falsas, ¿verdad? sentencias 2, ajá, las sentencias falsas. Y luego La etiqueta L3. imprimimos la etiqueta 3. Muy bien. Y así quedaría. Entonces, ¿tenés alguna duda al respecto? No. Es bastante sencillo el asunto. Entonces, escoge al siguiente compañero que nos va a colaborar con el siguiente ejemplo. Eh, Jorge Isaac. Jorge Isaac, muy buen día, ¿cómo estás? Parece que no está, fíjate, vamos a tener que escoger a alguien más. eh, Carlos Ernesto. Carlos Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ingeniero. ¿Cómo te fue con el bug? ¿Qué era al final? Contanos. ¿Qué manda? ¿Qué bug? El de tu examen corto uno. ¿No Ah, era tu proyecto el que imprimía números en lugar de temporales? sí, así es. Ya lo No puede arreglé. ser que yo me recuerde y vos no. Va, ¿y qué era al final? ¿Alguna variable? Danos el tip ahí para que no le pase a los compañeros. Sí, prácticamente lo que había que hacer era colocarle como que un contador en- y cada vez que se generaba alguna operación de tres operandos que generara o sea, que incrementara ese contador. Y después ya solo lo concatenaba con el nombre ¿cómo se llama? De la variable temporal. Únicamente eso hice y me funcionó bien. Excelente. Bueno, arranquemos. Me alegra mucho que te haya funcionado, Carlos. Arranquemos con la traducción entonces. Dale, te escucho. Muy bien, sería if eh, A mayor a B, go to eh, eh, L1. Muy bien. Entonces, aquí algo que quiero que vayamos viendo es, bueno, el analizador sintáctico, cómo recorrería la entrada, porque el objetivo de estar analizando de forma manual esto es que puedan identificar el patrón que tiene la generación de código y puedan cruzarlo con la forma en la que el analizador sintáctico lo reconoce para finalmente poder implementar
un esquema de traducción orientado por la sintaxis. Orientado por la sintaxis. Entonces vayan viendo cómo es que se reconoce esta cadena, cómo vamos pasando a lo largo de los diferentes bloques de toda la sentencia. Pasamos por el primer bloque, pasamos por el segundo bloque, pasamos por el tercer bloque, por el cuarto bloque, por el quinto bloque. Cada bloque tiene un componente dentro del árbol de derivación. Y recordemos que en los esquemas de traducción nosotros podemos ir transfiriendo datos a lo largo del árbol de derivación, asignando valor a las variables a través de reglas semánticas. Vayan poniéndole coco a eso y vayan viendo qué es lo que deben de transferir. Es decir, de este bloque, qué deben transferir hacia el siguiente. Y luego qué deben transferir hasta el siguiente. Y luego qué deben transferir hacia el siguiente. Por otro lado, si ya en el proyecto quieren hacerlo utilizando un AST, que es en lo personal lo que yo recomiendo, lo que es más adecuado, esto va a estar montado en un AST y ustedes para poder generar el código van a recorrer ese AST. Cuando ustedes recorren el AST pueden hacer lo mismo, pueden transferir datos a lo largo de los diferentes nodos. Entonces vayamos pensando en eso desde ya. ¿Te parece bien, Carlos? Sí, así es, ingeniero. Va, entonces ahora go to L2, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, pienso yo que aquí debería de ir la etiqueta L1 y colocamos las sentencias de la etiqueta 1. Muy bien. Entonces, ahora abajo en la siguiente línea colocamos lo que es L2. Muy bien. Y aquí colocamos otra sentencia if. Abajo en la siguiente línea ponemos if C mayor a D. Ajá. Y go to L3. Ajá. Entonces, ahora ahí sería go to L4. Ajá. Aquí colocamos la etiqueta L3 y colocamos acá las sentencias 2 en la siguiente línea. Ajá. Muy bien, entonces ahora en la siguiente línea colocamos la etiqueta L4. Aquí L4. Ajá. Exacto. Y en la siguiente línea colocamos lo que es la siguiente condición. Va. ¿Qué manda? Te iba a dejar terminar, pero si no corregirlo nos vamos a tardar más. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y escoger algún compañero más. Luego regreso con vos. No sé. Puede ser Carlos Javier. Carlos Javier, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ingeniero. Aquí bien. Bien, bien. ¿Qué ves de mal en la traducción? Tal vez, vamos a ver, que no hay una, bueno, desde el primer if, creo que hace falta un go to después del L1. Después de esto pongo un No, goto. no, abajo de las sentencias, por decir de Ah, ese. bueno. Después Sí, del bloque de sí, sentencias ahí, asociadas a L1. Ajá, sí, un go to, ¿qué sería? L3. 3. Sí, Entonces, porque si no, creo que se iría de corrido. ajá, ¿qué pasaba con, así como estaba, qué era lo que sucedía? Si este era verdadero, ejecutaba lo que tenía que ejecutar y después evaluaba lo siguiente.
Y si lo siguiente era verdadero, lo ejecutaba y después evaluaba lo siguiente. Entonces, si todos eran verdaderos, iba a ejecutar todas las sentencias. Entonces eso no estaba bien. Entonces, si este bloque de sentencias se ejecuta, me tiene que sacar. Entonces, en este momento vamos a identificar 3 tipos de etiquetas. Etiquetas verdaderas, que ya ven que para todos los casos están asociadas a una condición. Es decir, si la condición se cumple, verdadero. Etiquetas falsas, que no tiene condición asociada, es un salto incondicional que va justo después. Entonces, etiqueta verdadera, etiqueta falsa. Y en este caso vamos a identificar una etiqueta de salida. Entonces, este es la primera sentencia que tiene asociada una etiqueta de salida. Más adelante vamos a ver que los ciclos a través del break pueden llegar a tener también etiquetas de salidas y que las funciones a través del return van a llegar a tener etiquetas de salida. De momento, solo hemos visto este, entonces, ojo con esto, verdadera, falsa, etiqueta de salida. Verdadera, falsa. Aquí debería ir una etiqueta de salida abajo. Entonces, reconstruyendo un poquito el asunto, veamos. Este primer bloque, ¿qué porción de código tendría asociada, Carlos? Desde ahí, desde el primer if hasta el go to L3. Hasta acá. ¿Será que es hasta acá? ¿Qué pasó con mi etiqueta falsa que generé acá? Ah, sí, entonces sería. Una línea abajo. Sí. Va, nítido. Ahora, no imprimí este, ¿sí? Lo generé y no lo imprimí. Pero dejémoslo ahí un momento descansando. Esto mismo que hicimos para este bloque, ¿será que es lo que hay que hacer en este? Pues yo diría que sí. Sí. Entonces, solo que el correlativo es otro, porque nos quedamos, el último que generamos fue L3. Generamos L4, generamos L5. L4, que es el verdadero, nos lleva a ejecutar las sentencias y luego L5 me lleva a algún punto luego de las sentencias. ¿Qué es lo que me hizo falta aquí? Generar el goto L6. Ahora, ¿qué pasa con mi etiqueta L3 que no se imprimió? ¿Y qué pasa con mi etiqueta L6 que no se imprimió? Si te das cuenta, verdadera se imprime, falsa se imprime. Verdadera se imprime, falsa se imprime. Si seguimos para los siguientes bloques, yo les voy a llamar subif. Esto no es un término oficial, pero haciendo referencia a que son un subbloque de la sentencia if. Este es un subbloque, este es otro subbloque, este es otro subbloque, este es otro subbloque y este es otro subbloque. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 subbloques. El único que es distinto es este, porque todos tienen condición, sentencias, condición, sentencias, condición, sentencias, condición, sentencias. Este no tiene condición, solo tiene sentencias. ¿Sí? Ese es el único que es diferente. Entonces, ¿qué se te ocurre que puedo hacer yo con estas? Ojo que aquí estamos generando el código de arriba a abajo. Este es el primero que se genera. Luego se va a generar este y así sucesivamente hasta llegar al final. ¿Será que yo de alguna manera debería de ir transmitiendo estas etiquetas de salida hacia abajo para que el último lo imprima después? Pues estoy seguro. ¿Por qué no estás seguro? ¿Qué te hace dudar? Pues no sé, que nunca va apareciendo L3, por así decirlo. ¿Cómo? Como que nunca va apareciendo L3, porque así como ahorita no veo dónde quedaría la etiqueta L3. Tiene que quedar al final, porque, mira pues, veamos cuál es la lógica de L3. Si vos entras acá y estas sentencias se ejecutan, vos ya cumpliste. No deberías ni siquiera
evaluar ninguna de estas. Por lo tanto, ese L3 debe de imprimirse aquí al final, L3, ¿sí? Esa parte sí está clara. Ya, sí, ahí sí. Va. Lo mismo nos sucede con L6, ¿sí? Digamos, ¿bajo qué escenario vos saltás con L6? Si este no se cumple, es decir, si este no se cumple, vos pasas a evaluar el siguiente. Entonces, este no se cumplió, yo salto con L2, paso a evaluar el segundo. El segundo sí se cumple, entro acá a la ejecución de las sentencias 2, que son estas sentencias de acá. Cuando vos completás estas sentencias de acá, vos tenés que salirte de una vez de toda la sentencia, porque ya no tenés que seguir evaluando las siguientes. Ya se cumplió esta y ya te vas hacia el final. Así es como funciona en alto nivel, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. En bajo nivel o en código intermedio debería de funcionar igual. Entonces, ¿hacia dónde me debería de llevar este L5? Perdón, ¿hacia dónde me debería llevar este L6? Hasta Digamos, abajo del... yo ejecuté las sentencias 2, ahora ejecuto L6. ¿A dónde me lleva L6? Hasta abajo, hasta acá, hasta algún punto que esté justo después. Pero resulta que aquí me falta, aquí hay un montón de cosas que yo no he hecho. Entonces la pregunta es, ahorita no puedo imprimir al final, no puedo imprimir al final porque no he llegado al final. Entonces, si yo quisiera imprimir al final de la cadena actual, resulta que no va a ser el final del comando completo. Yo no he llegado al final del comando completo. Lo que debo hacer es, a lo largo de los diferentes nodos, ir transmitiendo las etiquetas de salida que llevo. En este momento llevo solo una etiqueta de salida, entonces vamos a decir que cada uno de los sub-ifs, que cada uno de los subbloques tiene una lista de etiquetas de salida, ¿sí? Que van a ser impresas hasta el final de todas las sentencias. ¿De acuerdo? Ok. Va, entonces arranquemos esa lista. Esta es nuestra primera etiqueta de salida. A esa lista de etiquetas le vamos a poner ls. En este momento solo llevamos una, que es L3. Este L3, esa lista, debe transmitírsele al siguiente, porque el siguiente debe de llevar el acumulado. Entonces, esto pensando ya en cómo quedaría el esquema de traducción o cómo quedaría el recorrido de un AST. Luego, resulta que además de L3, tenemos L6. L6 es la segunda etiqueta que yo imprimo de salida. ¿Sí? Digamos, acá no estás viendo toda la parte de... Acá no estás viendo toda la parte del árbol de derivación, pero digamos, la idea es que esto se vaya transmitiendo a lo largo del recorrido de esto, para poder finalmente imprimir toda la lista. Nos toca el siguiente subbloque. ¿Cómo traducimos el siguiente subbloque? Pues en sí es copiando el de arriba, solo cambiándole las etiquetas y agregando a la lista. Muy bien, nos habíamos quedado en la etiqueta 6. Ahora toca la etiqueta 7, 8, 7, 3, 9. Entonces, etiqueta verdadera L7, ante el resultado verdadero evaluamos sentencias 3, etiqueta de salida de L9, lo vamos a agregar a la lista. Entonces, en este punto, pues ya tenemos el tercer bloque completado. Vamos a poner, vamos a pasar con el siguiente compañero, Carlos, para ver que al resto le haya quedado también clara esta parte. Ok. David Roberto Díaz. David Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ingeniero. ¿Todo bien y usted? Todo muy bien, gracias. Vamos a hacer la traducción para el siguiente subbloque. Es ese que está ahí seleccionado. ¿Cómo quedaría?
es igual que Lo los copiamos, pues si querés anteriores. escribámoslo. Bueno, If, if G mayor a H, ajá, L, goto L10, abajo goto L11, ya, ajá, se abre la L10, las sentencias 4, imprime, imprime sentencias 4, ajá, goto L12 ajá, y se le agrega a la lista de las de salida. Y abajo iría, se abre la etiqueta L11. imprime, Imprime, perdón. L11, Y se termina. concatena o algo así, no sé. Pero ¿qué pasa? ¿Será que ustedes llevaron el curso con alguien que decía habría y Es lo esta es que la creo. esta es la primera vez que llevas el curso, ¿no? Sí, es la primera vez. Ah, qué raro, qué raro. Va, buenísimo, me alegra mucho que sea la primera vez. Entonces, ante el resultado falso, nos vamos acá al final y esta no la imprimimos todavía, no hemos impreso ninguna de las etiquetas de salida, pero con eso llegamos al final. Vamos a ponerle aquí una liñita de separación y pasamos al siguiente, que sería el else. El else es diferente al resto de los bloques. ¿Qué tiene de diferente? Que no hay condición. Al no haber condición, nos ahorramos básicamente esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Sí? ¿Por qué nos ahorramos el de salida? Porque sabemos que el else es el último. Siempre el else va a ser el último. ¿Cómo imprimimos eso? Sería. eh, ¿Cómo sería? Es como ya. Ay, ay, ay. De una ¿Qué vez la pasó? sentencia 5. Muy bien. Se imprime Eso la después, sentencia 5. efectivamente. Ajá. Ah, entonces, ahorita ya terminamos de... Solo cerrate el micrófono mientras yo hablo. Cuando termines de hablar, porque hay un eco ahí. Va. Ahorita ya terminamos todo. O sea, ahorita ya generamos todos los bloques. Este último bloque, el else, también recibió la lista. Ojo que yo estoy poniendo esta lista a la altura de la línea en la que se genera la etiqueta de salida. Sin embargo, yo lo que quiero transmitir o la referencia que quiero que se queden es que esta lista está asociada a este bloque, ¿sí? A su nodo principal. Este bloque va a tener un nodo principal, que es un nodo principal tanto en el AST como en el árbol de derivación, que es aquel del cual cascadea la condición y su sentencia, ¿sí? Lo mismo lo mismo todos los demás bloques. Lo que yo quiero transmitir es, bueno, el bloque tiene guardado la lista de etiquetas de salida. Luego el segundo bloque tiene también la lista, solo que ahorita tiene un poquito más. Este tiene un elemento nuevo, este tiene un elemento nuevo. Finalmente tiene 4 elementos la lista. Entonces, se lo voy a transmitir esta lista al siguiente bloque. Entonces, el siguiente bloque también tiene esa lista, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda solamente imprimir la salida. Cuando yo ya he terminado todos los bloques, porque yo he terminado de generar el código intermedio de toda la sentencia, entonces yo ya puedo imprimir las etiquetas de salida. Aquí vamos a hacer una salvedad con la sintaxis. La sintaxis oficial sería L3, 2 puntos, L6, 2 puntos, L9, 2 puntos, pero con el afán de no generar tantísimas líneas, convengamos ustedes y yo que es válido poner esto, ¿sí? Separadas etiquetas consecutivas por coma. Nos va a seguir siendo de utilidad ahorita más adelante. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Hay alguna duda con esto o está todo claro, mi estimado? Sí, todo claro, solo me surgió una duda aquí ahorita. Contame.
¿por qué en lugar de hacer toda la lista de salida, por qué no solo se lleva la misma etiqueta? Porque es un poquito más difícil la implementación, simplemente por eso. Pero es una buena idea reciclar la etiqueta también. Entonces, ahí hay dos alternativas buenas. La primera es ir agregando a una lista, ir haciendo push o ir transmitiendo la etiqueta. Esa sería la segunda. Nosotros tenemos una premisa general. Bueno, de hecho creo que las dos son igual de fáciles, ¿sí? Ustedes para cada sentencia general pueden generar solamente una etiqueta y en lugar de ir haciendo push a la lista, ustedes simplemente van transmitiendo esa etiqueta de salida que se generó aquí en primera instancia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos siguiendo la premisa que dijimos el primer día que vimos código intermedio, que es no optimicemos mientras generamos, ¿sí? David, Sí, sí, sí. Ujú. básicamente por eso. Ahora, puede hacerlo de las dos maneras. Sí es igual de simple implementarlo. Está bien, gracias. Eh, de todas maneras, en la clase vamos a usar esta, ¿sí? No vayan a poner la otra acá porque va a complicar la calificación y la lectura. Es más simple que se ajusten a lo que está acá, ¿sí? David, el siguiente. Mm, Cristian Alberto Suy Mejía. Cristian Alberto, buenos días. No está. Pasemos con el siguiente. Mm, Mario Jonathan Tunquino. No está, parece vos. Búscate uno de los que participan. Yo de esos nombres ni los había escuchado en la clase. Bueno, No sé si es la primera vez que entran o qué pasa, pero búscate alguno de los que tienen foto, tiene Taroldo de los que López. sí contestan, vos. Ángel o Byron o Edín o hay un montón. Jessica. Búscate ahí. Justo los que tienen fotos son los que hablan. Bueno, Kenneth está también. sí, había dicho que. Ah, ya habías dicho. Buenos días, Kenneth. ¿Cómo vas? Bueno, Bueno, pero ni modo. Ha de ser mala suerte tuya, David. sí. Bueno, no sé, Jessica Elizabeth. ¿Qué es? Buen día, ingeniero. Buen día, Jessica. Hoy sí tuviste suerte. Mm, ¿Ves mi pantalla, Jessica? Sí, por un rato se puso negro, pero ya Sí, se ve fíjate acá. que es cuando cambio, Ah, ok. cuando la minimizo. No estoy seguro, pero está medio bugueado el Meet. Va. Entonces, sobre esta parte, vemos que están las dos opciones, manejar una lista o simplemente transmitir la etiqueta. Nos vamos a quedar con generar la lista y vamos a ir generando etiquetas y generándolas y guardándolas en una lista, ¿sí? Ahora, ese principio de reciclar la etiqueta lo vamos a dejar ahí medio en el olvido, ¿sí? Como para no complicarnos porque en las siguientes partes, que son lo lógico, los condicionales, ya se complica un poquito más lo de unificar. Entonces nos vamos a quedar siempre con las listas. Bajo este esquema de ir generando etiquetas de salida e ir acumulándolas en una lista, ¿tenés alguna duda, Jessica? Por ahora todo claro. Excelente. Entonces vamos a pasar al siguiente. A ver. El siguiente
es el while. Entonces, ya se colgó este notepad. Voy a cerrarlo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, Jessica, es tratar de inferir el código de T direcciones para esta sentencia. Vemos que hay una condición, entonces pinta como que deberíamos de generar el código intermedio para esa condición. ¿Cómo nos quedaría? Mm, tenemos que poner un if, pero creo que antes del if tiene que haber una etiqueta que nos permita volver a iniciar. Entonces ahí sería, digamos, if a mayor que b, go to L1. No, bueno, ahí Bien, no bien. sé cómo quería el número, pero ok, Bien, decimal. arranquemos de nuevo porque pues es otra página, digamos, es otro archivo. Go to L2. Luego, ante el resultado verdadero, salto a las etiquetas, ¿verdad? Ujú, Salto a las sentencias, perdón. ujú. Y ante el resultado falso, no hago las sentencias. Ahora, resulta de que si yo completo esto, debo evaluar nuevamente esto. ¿Ves que en el if generábamos etiquetas de salida? Es decir, en los bloques if, al completar las sentencias del cuerpo del subbloque, yo ponía aquí goto L3, que me sacaba de toda la sentencia para no hacer nada de lo demás. Pero este L3 es diferente, porque al terminar las sentencias, ¿qué es lo que debo hacer? Volver a evaluar la condición. Evaluar nuevamente la condición. Entonces, eso es lo que tiene de diferente. Ahora, hemos identificado al momento 4 tipos de etiquetas diferentes. Etiquetas verdaderas, etiquetas falsas, etiquetas de salida, que eran las que me sacaban de la sentencia. A estas les vamos a llamar etiquetas de recurrencia, perdón, porque son etiquetas que me permiten iterar. Sí, entonces, pues eso es efectivamente. Eh, Jessica, pero como estuvo muy corta la explicación, me vas a ayudar con la siguiente. Entonces, ya tenemos, ¿sobre esto hay alguna duda? Y por ahora todo bien. No, está bastante sencillo. Lo único que hay que saber es que cuando se imprime todo el contenido, en lugar de imprimir la etiqueta o la lista de etiquetas, bueno, en este escenario no se puede hacer el caso ese de listas, pero cuando se imprime la etiqueta de recurrencia, esta va al principio, no al final. Ok. Vamos a cerrar esto de acá. Va. Entonces, ahí está escrita la respuesta, pero analicemos la respuesta del do while. Resulta que este comando se ejecuta una o muchas veces, pero se ejecuta siempre una vez. Se ejecuta siempre una vez. Entonces, sí o sí se ponen las sentencias. Se genera el if go to L1,
GoTo L2, ante el resultado falso yo me salgo, pero ante el resultado verdadero yo me voy de nuevo a ejecutar las sentencias. Entonces, este además de ser una etiqueta verdadera, es un salto de recurrencia. ¿Hay alguna duda con eso? Todo claro, solo, bueno, a la hora de implementarlo tendríamos que, no sé, cómo imprimir la etiqueta y saber que ese número es el que vamos a usar al ponerlo en el if. El, Al el número. revés, al revés. Primero la generás y luego la imprimís. Recordemos que esto va a quedar en algún punto más abajo en el árbol Ujú. y esto va a quedar en algún punto más arriba. Ahora, ¿de qué manera lo implementaste en el examen corto 1? En el examen corto 1 ibas concatenando el código. Ujú. Sí, Si así es. te recordás, había una variable TMP que era la que te daba el resultado de las operaciones aritméticas. Y además había una variable C3D en la que ibas concatenando la cadena. Entonces, esta cadena se genera más abajo en el árbol. Este GoTo se genera abajo en el árbol. Y este L1 se imprime en la parte más alta de la sentencia, que sería prácticamente al haber completado esto. Ah, ok. Pero eh, vamos a ponerlo como examen igual para que que tengan ese chance de implementarlo y ver cómo es que quedaría. Básicamente tendrían que ir manipulando la gramática para asegurarse de que esta parte en donde se genera el salto quede más abajo en el árbol que esta parte de acá. O simplemente concatenar. Pero eh, como tal, la estructura de momento está clara. Sí, todo bien. Excelente. Vamos a ver. Entonces, vamos a Vamos a empezar a ver expresiones lógicas, ¿sí? Pero si les parece bien, tomemos un pequeño descanso. Vamos a regresar a las 8:05. ¿Te parece bien, Jessica? Me parece ingenieros. Gracias. Va. Entonces pausamos por aquí y regresamos puntual 8:05.
Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a arrancar con condiciones lógicas. ¿Estás lista, Jessica? Sí, ingeniero. Excelente. Bueno, entonces, si te das cuenta, por lo menos en la práctica, nos hemos ido de lo más bajo a lo más alto. Quiero decir que las operaciones aritméticas probablemente sean lo más bajo, ¿sí? Más abajo que eso, de repente, es solo un identificador. Entonces, ahorita el siguiente paso o la siguiente cuestión a armar son las expresiones relacionales. Entonces, veamos. Las expresiones relacionales tienen adentro dos expresiones aritméticas. Este es simplemente un identificador, pero aquí adentro podrías tener a más 3 por 4 menos 3. Entonces, este sería como el primer elemento, el operando izquierdo. Aquí también pueden haber llamadas a funciones y otro montón de cosas. Pero en este momento tenemos solamente el esquema de traducción de las expresiones aritméticas, ¿sí? Y vemos que en el caso de las expresiones aritméticas, lo que se va trasladando a lo largo de esa subida o ese ascenso en el árbol es cierto temporal, porque finalmente el resultado de una operación va a quedar guardada en un temporal. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a por 5 más 6, resulta que primero hacemos esta. Esta tiene asociado cierto código intermedio y adicionalmente un temporal en el que está guardado su resultado. Y ese temporal después se utiliza, digamos que esté guardado en el T1. Ese temporal después se utiliza para hacer esta operación del más, que lo mismo, va a tener asociado su código intermedio y adicionalmente un temporal en el que va a estar guardado todo esto. Ese temporal puede ser utilizado en una operación relacional en la cual digamos T2 mayor que B. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? ¿Por qué es que lo estoy mencionando? El examen corto número 2 será que ustedes amplíen el esquema de traducción que ya tiene de aritméticas para que también reconozca relacionales y operaciones lógicas, and, or y not. Copiado, copiada la instrucción, Jessica. Sí, ingeniero. Va, excelente. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que arrastramos en el esquema de traducción de las operaciones aritméticas? El Temporal código que se y va código generando y el intermedio. temporal. Excelente. Esos dos elementos son los que vamos arrastrando. Ahora, si te das cuenta acá, vamos a aprender a generar código intermedio para las operaciones lógicas. Aquí no hay un if, aquí no hay un while, aquí no hay nada de eso. Porque esta bien podría ser parte de un while, pero también podría ser parte de un if o de un else if. Entonces, hemos estado traduciendo ifs, ¿sí? Pero digamos que lo que veíamos era el código asociado a esto, no al if como tal. Entonces, veamos, ¿qué nos genera la operación relacional? Nos genera cierto código intermedio, cierta etiqueta verdadera y cierta etiqueta falsa. ¿Estás de acuerdo en esa parte conmigo? Sí. Sí, va, perfecto. Entonces ahora sé que debo arrastrar esos tres elementos. No perdamos de mente la parte de las expresiones aritméticas. En las expresiones aritméticas yo arrastraba el código y el temporal, el código y el temporal. En las expresiones lógicas yo voy a arrastrar el código, el listado de etiquetas verdaderas y el listado de etiquetas falsas. Esas tres cuestiones. Entonces, yo tengo aquí una primera operación relacional. ¿Cómo traduzco esa? Igual que arriba, ¿verdad? Sí, if If A mayor que B, go to L1, suponiendo que iniciamos de nuevo, y go to L2. Empecemos de nuevo. Entonces, ojo, aquí ya generaste cierto código. Este código es el código asociado a A mayor que B. ¿Qué otros atributos tiene?
La etiqueta verdadera en este caso que es En este L1. momento es solo una todavía, pero pongámosle que es un listado de etiquetas verdaderas. Le vamos a poner LB, L1. Y además, La falsa que sería L2. un listado de etiquetas falsas que en este momento es solamente L2. Ah, ujú. Entonces, ahora ya tengo esto. Ya tengo su código intermedio y asociado, su listado de etiquetas verdaderas y su listado de etiquetas falsas. Ok. Resulta que me encuentro con un AND, pero el AND es una operación binaria, por lo cual necesita el operando derecho. El operando derecho no lo tengo, entonces debo generar ese código antes de poder operar el AND. Entonces, generémosle su código a C mayor que D. Y C mayor que D, go to L3 y luego go to L4. Go to L4, muy bien. Y nos vamos a copiar esta parte de acá. ¿Cuál sería su listado de etiquetas verdaderas? Solo esa parte L3. Sí, porque ojo que ahorita este no se ha unido con este. ¿En qué momento se van a unir? Cuando nosotros ya hagamos la traducción de el AND. Okay. Y aquí hay otra cosa relevante y es que todavía no hemos impreso. Hemos generado, pero no hemos impreso. Y no necesitamos imprimir. ¿Por qué no necesitamos imprimir? Porque todavía no sabemos en dónde es que va a aparecer. Quiero decir, no sabemos si va a aparecer en un if, en un while o en un do while. Dependiendo de dónde aparezca, así va a ser como imprimamos, ¿sí? Entonces, ahora veamos. Ya tengo código, etiquetas verdaderas y etiquetas falsas del operando izquierdo, sí. Código, etiquetas verdaderas y etiquetas falsas del operando derecho, sí. Entonces, ya tengo los dos operandos de la operación AND. Ahora, ¿cómo le hago para traducir toda esta parte de acá? ¿Cómo es que funciona la tabla de verdad de AND? Es verdadero cuando todas las expresiones son verdaderas, ¿verdad? Sí, Con al menos una verdadera, todo se hace, perdón, con al menos una falsa, todo se hace falso. falso. Entonces, ese caso único es el que vamos a buscar. ¿Cuál es el caso único? Aquel en el que ambas son verdaderas. Ese es el que vamos a buscar. Entonces, ¿qué va a componer al código de este AND? Lo va a componer el poquito de código que generé acá y el poquito de código que generé acá, unido por cierta dinámica que depende de ese caso único. ¿Por qué? Porque todos los demás son falsos. Entonces yo sé que es ese el que me va a llevar al resultado verdadero. Entonces, ante el resultado verdadero del primero, del izquierdo, yo me voy a evaluar el segundo, ¿sí? Y si el segundo es verdadero, significa que toda la expresión es verdadera. Entonces vamos a copiar esto acá, disculpe. Para, ¿cómo es? Ahorrarse la fatiga. Va. Entonces, ves que lo que buscamos es ese caso independiente, porque aquí yo sé que ustedes ya se lo saben, pero igual lo vamos a poner acá. Vamos a poner A, B. Entonces, vamos a poner verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, y vamos a poner A, and, B. Entonces, danos ahí las respuestas, pues, Jessica. Esto ¿Cómo está queda el complicado. asunto? Está ¿Verdadero? complicado. Eso es No, hombre, todo lo no, demás no, falso. todo lo demás falso. Va. Entonces, miren, ojo. El caso único es este, ¿sí? Verdadero, verdadero, me da como resultado verdadero. Entonces, ese es el que voy a estructurar arriba. Esto por pura estrategia de resolución, llamémosle. Entonces, si el primero es verdadero, salto a evaluar el segundo. Si el segundo es verdadero, todo se hace verdadero. Quiero decir, si yo llego a tener que saltar con la etiqueta L3, entonces toda la expresión va a ser verdadera.
Entonces, en el listado de las etiquetas verdaderas de toda la expresión AND, tiene que estar L3 y solamente L3. ¿Por qué? Resulta que el operando derecho solo tiene una etiqueta verdadera, que es L3. ¿Sí? Ahora, si yo evalúo este, pero el resultado es falso, todo debería de ser falso, con lo cual las falsas del primero, es decir, L2, debería de estar dentro de las falsas de la expresión total AND. Si yo evalúo el primero y es verdadero, salto al segundo y el segundo es falso, entonces yo debería de saltar con L4. Y L4 va a formar parte de las etiquetas falsas también. Dicho de otras palabras, las etiquetas falsas de toda la expresión van a ser las etiquetas del primero y las etiquetas del segundo. Y las etiquetas verdaderas de toda la expresión van a ser las etiquetas verdaderas del segundo. No sé cuánto te perdí ahí, Jessica, o si está el asunto claro. Sí, sí está claro. Ahora, voy a poner una nota adicional. Esto, bueno, ya que escribimos ahí la operación, lo vamos a poner aquí. Voy a poner una nota adicional acá, una nota adicional que es bastante relevante. Las etiquetas que ya se han impreso no deben arrastrarse, ¿sí? Ves que acá generé 4 etiquetas, todas ellas en alguna lista de etiquetas. Solo en la lista falsa se puso L2 otra vez. Ajá. Ahí iría L4. Sí. Muy bien, gracias. Gracias, va. Entonces, si te das cuenta, yo en esta generé 2. Es mi operando izquierdo. En mi operando izquierdo, que es este, generé 2 etiquetas. En mi operando derecho, que es este, generé 2 etiquetas más. De esas 4 etiquetas que generé, solamente una se ha impreso, ¿sí? Solo este imprimí. Esa es la que no se arrastra. Digamos, cuando yo digo arrastra, me refiero a que, bueno, antes esto era un elemento, esto era otro elemento, pero ahora resulta de que todo esto forma parte del mismo elemento. Entonces, ¿cuál es el código de toda esta expresión? Son estas 5 líneas. ¿Cuál es el listado de etiquetas verdaderas de toda esta expresión? Es esta etiqueta, L3. ¿Cuál es el listado de las etiquetas falsas de toda esta expresión? Son estas etiquetas, L2 y L4. ¿Sí? Va, entonces, ¿hay alguna duda particular? Yo sé que probablemente ahorita, si ustedes dejan de ver esto, la pantalla, probablemente se les olvide. Conforme vayamos practicando más, vamos a como ver más claramente el asunto, ¿sí? Conforme practiquemos, ya vamos a ver cuál es el patrón exactamente siempre, porque es pura lógica de decir, bueno, vamos a ir en búsqueda de ese escenario verdadero, ¿sí? Y esta lógica de ir arrastrando cosas. Entonces, del otro lado de las aritméticas era tan sencillo que yo no hablaba de esa parte de arrastrar, pero hagamos un pequeño ejercicio con aritméticas para ver cómo es que iríamos arrastrando. Jessica, ¿te parece bien? Sí, me parece. Va. Entonces vamos a poner 5 más 6 por 7. ¿Cuál es el primer código que generas? Sería para estos dos, ¿verdad? Entonces, para esos dos, ¿cuál es su código? T0 igual a 6 por 7. T1 igual a 6 por 7. Ajá. Eso es. Va. Entonces, el código intermedio de esta subexpresión, de este pedacito de acá, es este. ¿Y el temporal de esta subexpresión cuál es? T1. Es T1. Entonces, cuando yo quiera generar el código de toda la expresión, va a estar compuesto por lo que yo ya traigo arrastrado del 6 por 7, más el código que yo mismo genere. El código que yo mismo genere es otro temporal llamado T2, que tiene 5 más la T que yo arrastré. ¿Y cuál es la T que yo arrastré con el resultado del anterior? T1. T1. Entonces,
Eso yo no lo decía en las expresiones aritméticas porque es bastante visual. La expresión aritmética estamos muy habituados a ella, es muy natural para nosotros, entonces no hacía falta. En este caso sí hace falta llevar toda una lista porque no es tan visible este hecho de cómo es que se va jugando con las verdaderas y con las falsas. Entonces me voy a volar esta tablita porque sí está muy de más. Ahora, ya tenemos esa parte del AND. Vamos a pasar a ver el OR. Voy a eliminar esta parte de aquí. Digamos. Va. Entonces, el OR, ¿en qué casos es verdadero y en qué casos es falso? Jessica, Es verdadero siempre que alguno sea verdadero. con al menos un verdadero, todo es verdadero. En el caso del AND, el caso único era el caso verdadero, porque ambos tenían que ser verdadero para que toda la expresión fuera verdadera. Ahora, en el caso del OR es diferente, porque el caso único, ¿cuál es? Que ambos sean falsos. El falso, así es. La única forma en la que toda la expresión es falsa es que ambas sean falsas. Entonces veamos. If. Vamos a generar primero el código intermedio de este pedazo de acá. ¿Cómo nos quedaría? Y E mayor que F, Vamos aquí para evitar la fatiga. E mayor que F, go to L1, go to L2. Entonces, para este punto, bueno, vamos a dejar esto aquí. Solo voy a borrar esta parte de acá. Para este punto ya tengo el código intermedio del operando izquierdo, que es esta operación relacional. Aquí hay otra nota importante. Las operaciones relacionales, ¿cuáles son sus resultados? Jessica, ¿cuáles son los dos posibles valores que puede darnos? verdadero o falso. Verdadero o falso. En el caso del OR, ¿cuáles son los dos posibles valores que puede darnos? Verdadero o falso. Y en el caso del AND, También verdadero o falso. con lo cual el trato debería de ser el mismo. Quiero decir, el trato que le doy a este debería de ser el mismo que el trato que le doy a este. Y el trato que le doy a este debería ser el mismo que el trato que le doy al OR. Ahora, ese trato es ni más ni menos que obtener como resultado cierta porción de código, ciertas etiquetas verdaderas y ciertas etiquetas falsas. Ahora, en el caso de las expresiones aritméticas, la multiplicación me da como resultado un valor. ¿Estás de acuerdo, Jessica? Ujú. La suma, ¿qué me da como resultado? Un valor, La resta, un valor. y así sucesivamente. Entonces, debería de tratar a la multiplicación igual que a la resta, igual que a la suma. Ujú. Va. ¿Y en qué consiste eso de tratarlas igual? Consiste en estar conscientes de que generan lo mismo. Genera cierto código y cierto temporal que guarde ese valor, ¿sí? Porque el resultado es un valor y en ese temporal yo guardo el valor. Entonces, vayan recogiendo la analogía porque les va a servir en la implementación, ¿sí? Ahora, yo voy en búsqueda del falso. Entonces, ahorita no voy a ir en búsqueda del falso todavía porque no tengo mi operando derecho calculado. ¿Qué le tengo que calcular al operando derecho? Le tengo que calcular su código intermedio, sus etiquetas verdaderas y sus etiquetas falsas. Vamos con el código intermedio, Jessica. G mayor que H. G mayor que H. Go to L3, go to L4. Entonces, cuando el primero sea falso, yo voy a ir al segundo en búsqueda de que el segundo sea falso, ¿sí? Si el segundo es falso, todo va a ser falso, con lo cual la única etiqueta falsa de la expresión globalmente va a ser L4. Por otro lado, si el primero resulta ser verdadero, L1, o si el segundo resulta ser verdadero, L3, todo va a ser verdadero. Dicho en otras palabras, las etiquetas verdaderas del OR están formadas por las etiquetas verdaderas del primero y las etiquetas verdaderas del segundo. Y las etiquetas falsas del OR están compuestas por las etiquetas falsas del segundo. Sí, sí. Pero es la única como duda que es al final dónde se imprimirían las otras etiquetas, pero eso depende del contexto. Depende del contexto, porque digamos, ojo que
No quiero que se malinterprete esta cuestión. No quiero que se malinterprete que esto es la traducción de un if. No es la traducción de un if. Yo a propósito puse esto suelto. Esto no está dentro de un if, no está dentro de un while, no está dentro de un do while, no está dentro de nada. Porque esto que ves aquí que dice if es la traducción de esto. Ahora, ¿de qué manera se va a imprimir estas? ¿Y de qué manera se va a imprimir esta? Depende del contexto. Entonces, ya cuando metamos esto en algún contexto, ya vas a ver, ah, sí, pues tenía razón. Si esto venía en un while, las verdaderas se imprimían como etiqueta de recurrencia para que volviera a subir. Perdón, en un do while. Las etiquetas verdaderas se imprimían como etiquetas de recurrencia para que volvieran a subir en un do while. Entonces, si es en un if es diferente, pero, o si es en un else if, sería igual, pero digamos, tenemos que ir evaluándolo del cuerpo. Ya vamos a llegar a esa parte, ya cuando veamos ejemplos va a estar incrustado, pero de momento tenemos que ir ejercitando esta parte de, bueno, traducir, 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 traducir condicionales. Entonces, pasemos con el not. El caso del not es especial. Veamos, ¿cuántos operandos tiene el not? ¿Dos? Hombre, Solo uno. vamos de No, yo nuevo. pensé que era la expresión. Va, esta es una operación relacional, pero digamos que en el caso del OR, la operación es binaria, tiene dos operandos. En el caso del AND, la operación es binaria, tiene dos operandos. Este relacional de acá y este relacional de acá, que no es que tenga que ser relacional, sino más bien son dos lógicas, digamos, esta lógica de acá y esta lógica de acá. Entonces, esta resulta que solo tiene una. Pero sí tenía razón, digamos, este tiene dos, efectivamente. El relacional tiene dos. Ahora, traduzcamos esa una. ¿Cómo iría? Como todas las demás. Es una relacional. O sea, ahorita no pensés de que está dentro de un not. Ahorita pensá que se trata de una relacional y que siempre hay que hacer lo mismo para las relacionales. ¿Cómo iría? Ok. If I mayor que J, go to L1 y go to L2. Y su Tu L1, etiqueta, go tu L2. su ¿Y sus, lista. ¿Y sus etiquetas cómo quedan? Bueno, con la El listado de verdadera es etiquetas. L1 y el listado de etiquetas falsas solo tiene L2. Va, entonces, siempre fíjate en esa parte, siempre fíjense en esa parte. Fíjense que a mí no me importa que esto sea el operador izquierdo de un AND. O sea, eso va a estar abajo en el árbol, digamos, y si está abajo, yo no voy a tener acceso todavía a saber que lo que está arriba, es decir, aquello de lo cual esa expresión forma parte, es un AND, o es un OR, o es un NOT, o es lo que sea. Independientemente de cómo sea, la traducción es la misma, siempre. Entonces, esto lo traduzco igual que traduzco esto, igual que traduzco esto, igual que traduzco esto, igual que traduzco esto, independientemente de en qué sitio aparezca, si está dentro de un AND, dentro de un OR o dentro de un NOT. Eso fue lo que acaba de hacer Jessica acá. Ahora, ¿cómo calculo las etiquetas verdaderas del NOT? ¿Y qué código me genera el NOT? ¿Será que el NOT genera código? ¿Qué código debería de generar el NOT? No sería, bueno, más que todo es que se invierte en cuál sería la etiqueta verdadera y cuál sería la etiqueta falsa. Así es, la que antes me llevaba hacia el resultado verdadero, ahora me tiene que llevar al resultado falso. Y la que antes me llevaba al resultado falso, ahora me tiene que llevar al resultado verdadero. Entonces sería solo cuestión de invertir las etiquetas. Se hace el switch de las etiquetas y el código sigue siendo el mismo. Entonces vamos a recapitular. Todas las expresiones lógicas dan como resultado verdadero o falso, con lo cual todas deben de tratarse de la misma manera. Y a lo que me refiero con tratarlas de la misma manera es a que todas nos van a dar como resultado cierto código intermedio, ciertas etiquetas verdaderas y ciertas etiquetas falsas. Entonces vamos a hacer un pequeño repasillo ahí de que esto efectivamente es así. Vamos a ver solo. Y nos cuadra línea 19 con línea 19. Vamos, va. Entonces,
Aquí tengo esta lógica. Tiene su código, que son esas dos líneas, sus etiquetas verdaderas y sus etiquetas falsas. Aquí tengo esta, que también es lógica, que puede dar 1 o 0, puede dar verdadero o falso. Al final tiene cierto código intermedio, que son estas 5 líneas, ciertas etiquetas verdaderas, que es L3, y ciertas etiquetas falsas, que es L2. Y así mismo para los dos casos siguientes. Entonces, de momento, pues ahí llegaríamos al final con este ejemplo. Pues ahora veamos, usar esto para acá. Y vamos a hacer una pequeña traducción. Aquí, está aquí. Esperemos que nos dé chance. Va. Entonces, ahí está todo como muy bien anidado, pero vamos a traducirlo. ¿Te parece bien, Jessica? Ya para cerrar esto y... Ok, ¿Lista? sí. Va. Entonces, analicemos a grandes rasgos cómo es que va la precedencia de operaciones. Lo primero que se tiene que hacer es este AND, ¿verdad? Ujú. Luego se tiene que hacer este NOT. Cuando tengamos el AND y el NOT, procedemos a hacer el OR. Entonces, ¿por qué? Porque el que tiene mayor presencia es el NOT, pero vamos de izquierda a derecha, así que eso no importa mucho. Ujú. El AND tiene más precedencia que el OR, entonces así iría el orden. Entonces nosotros traducimos esto como traduciríamos cualquier relacional, siempre igual. Vamos pues. Sería if A mayor que B. Go to L1, go to L2. Y Muy bien. luego if C mayor que B, go to L3, go to L4. Muy bien. Ahora, un pequeño paréntesis. Sabemos que el listado de etiquetas verdaderas de este, ¿cuál es? L1, Y el listado de etiquetas falsas, L2. L2. No lo voy a poner porque ahorita digamos que lo sabemos y como para no ocupar más espacio del que tenemos, porque Ujú. hay que hacer más cosas todavía. Entonces, ya tengo traducido el operando izquierdo. Ahora ya tengo traducido el operando derecho, que es este de acá. Lo que me falta es armar el AND. Para armar el AND, pienso, bueno, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿Cuál es el caso único? Ujú. L1. ¿Cuál Que sería el solo- caso único? en el que ambos son verdaderos. Ambos son verdaderos. Entonces yo voy a ir en búsqueda del verdadero. Ante el resultado verdadero del primero, me voy a evaluar el segundo, L1, imprimo. Si el segundo es verdadero, todo se hace verdadero. Entonces ya tengo esas 5 líneas de código. Ahora voy a determinar cuál es su listado de etiquetas verdaderas y cuál es su listado de etiquetas falsas. ¿Cuáles serían sus etiquetas verdaderas? L3 L3 únicamente. solamente, que es el que decíamos que era el caso único. Entonces, con L1 me voy a evaluar la segunda expresión. Si la segunda expresión es verdadera, todo se hace verdadero. Entonces L3 es el caso verdadero. ¿Cuál sería el caso falso? L2 y L4. L2 y L4. Muy bien. Entonces, con al menos uno falso, todo se hace falso. Si el primero fuera falso, entonces toda la expresión es falsa. Si el segundo fuera falso, toda la expresión es falsa. Entonces, ya tengo todo el AND. Para el AND, ¿qué es lo que obtuve? Obtuve ciertas etiquetas verdaderas, ciertas etiquetas falsas y su código intermedio. Entonces, etiquetas verdaderas, etiquetas falsas y su código intermedio, que son estas 5 líneas. Las etiquetas impresas ya no se arrastraron, entonces es otro elemento a validar ahí. Entonces ya tengo el operando izquierdo del OR. Me falta el operando derecho. Debo calcular el operando derecho. ¿Cómo vamos ahí? Primero el relacional. Lo traducimos como cualquier relacional. ¿Cómo iría? If E mayor que F, go to L5, go to L6. Y su listado de etiquetas, bueno, no sé si se considera listado, pero sí, etiquetas verdaderas, que sería L6 y falsas L5. Va, pero ahí estás tirando el NOT de una vez. Ah, Entonces, solo para que no se pierdan los compañeros. Esta
como tal, como expresión relacional, ya tiene un listado de etiquetas verdaderas. ¿Cuál sería? L5 y L6 L5. falsas. L6 sería el listado de etiquetas falsas. Ahora vamos a pasar a calcular todo esto, que sería el NOT. Entonces hoy sí, hacemos ese switcheo de etiquetas verdaderas y etiquetas falsas. Entonces etiquetas verdaderas serían las que antes eran falsas, o sea, L6, L6, muy bien. Y las etiquetas falsas serían L5. con eso estaríamos. Entonces, si nos ponemos a ver, ya tenemos el operando izquierdo del OR, que es esto de acá, que del lado derecho vemos que su código son esas 5 líneas, sus etiquetas verdaderas son estas y sus etiquetas falsas son estas. Y ya tenemos el operando derecho, que es el NOT, y vemos acá que su código intermedio son estas 2 líneas, sus etiquetas verdaderas son L6 y sus etiquetas falsas son L5. Ya tenemos el operando izquierdo, el operando derecho, sabemos que la operación es OR, entonces vamos a hacerla. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es el caso único? Nos preguntamos en el OR, aquel en el que todas son falsas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar ahí las etiquetas falsas del AND, que sería L2 y L4. Entonces, ante el resultado falso del primero, voy en búsqueda del resultado del segundo. Si el segundo fuera falso, todo se hace falso. Entonces, voy a poner aquí un poquito más adelante las etiquetas verdaderas y las etiquetas falsas. ¿Sí? Entonces, si el segundo es falso, todo se hace falso. ¿Cuáles son las etiquetas falsas entonces de ese OR? Y sería L5 nada más. L5, muy bien. Solo las falsas del segundo. Si yo llegué a las falsas del segundo, significa que ya pasé por el primero. Y el primero fue falso. El primero fue falso, me llevó a evaluar el segundo. El segundo fue falso y todo se hizo falso. ¿Cuáles serían las verdaderas? L3 y L6. L3 y L6, es decir, las verdaderas del primero y las verdaderas del segundo. En el OR, si el primero fuera verdadero, todo se hace verdadero. En el OR, si el segundo fuera verdadero, todo se hace verdadero. Es decir, si yo ante un resultado falso salto a evaluar el resultado del segundo y el segundo es verdadero, todo se hace verdadero. Entonces, dicho de otras palabras, en el OR, las que se imprimen son las falsas del primero, que sería L2 y L4. Las verdaderas son las verdaderas del primero unido con las verdaderas del segundo. Y las falsas son las falsas del segundo. Dicho de una forma que a mí no me gusta porque es una forma como muy formulesca, llamémosle. No me gusta eso de lo formulesco. Entonces, bueno, esto de aquí abajo es lo mismo que está ahí arriba, solo que está un poquito más organizadito. Entonces, ¿qué te parece? ¿Conservamos la parte de abajo, Jessica, o conservamos la parte de arriba? La de abajo se ve mejor. Y vamos a conservar la de abajo. Igual en la de abajo tenemos el beneficio de que desde las relacionales empezamos a poner las etiquetas verdaderas y las etiquetas falsas. Va, excelente. Entonces vamos a darle save aquí y... Ojo, que no hemos llegado a imprimir todavía tampoco. No hemos, o sea, aquí tenemos colgando, por así decirlo, las verdaderas y colgando las falsas. Sí, entonces, ¿cómo esto para responder la duda que me planteabas antes? ¿Cómo le haríamos si tuviéramos aquí if? Esto vamos a hacerlo rapidito y después le damos rollback para que nos quede de la otra forma porque ahorita no hemos llegado como a esa parte de las estructuras. Y yo quiero que pongan en práctica esto de las lógicas antes de dar el siguiente paso, de ya empezar a identificar sentencias y hacerlo. Si tuviéramos este if, ¿cómo es que le haríamos acá? Solo sé, bueno, lo que pienso es que al final pondríamos las etiquetas verdaderas. Ahí está, 100 puntos. Entonces, L3 y y L6 L6, 2 puntos. Y después, de sentencias. pues la Imprimen las sentencia. sentencias.
Después de todas las sentencias siempre tenemos el salto de salida, entonces el que toca es L7. Pero ojo, que esto sí ya es parte del if propiamente. Esto es parte del if propiamente. Esto era parte de las condicionales, pero ahorita se está consolidando, se está haciendo una realidad porque el if me pide que así yo lo haga. Si fuera un while sería otra cuestión. Entonces, después irían las etiquetas falsas, que aquí ¿cuáles son? L5 nada más. L5 nada más, muy bien. Y por último la etiqueta de salida, la única que teníamos, que sería L7. Así es que quedaría, en este momento lo voy a borrar porque, digamos, lo que me interesa ahorita es que puedan sueltas transformar las lógicas y que las puedan transformar a sabiendas de que no importa en dónde venga, siempre se va a traducir así, porque ojo, que tenemos que hacer de la solución algo independiente del contexto, ¿sí? Nosotros lo traducimos igual independientemente del contexto, independientemente de lo que haya, sea un AND, un NOT, un OR, lo que sea, siempre lo traducimos igual. Y acá se pueden dar cuenta. El AND siempre lo traducimos igual independientemente de que el vecino sea un OR, un NOT o lo que sea. Y todo esto lo traducimos igual independientemente de que esté dentro de un if, dentro de un while, dentro de lo que sea, ¿sí? O que se le esté asignando una variable, que sería otro caso muy particular, muy especial. Vamos a grabar esto acá. Cerramos esto y veamos qué es lo que nos queda por acá. Tengo aquí algunas notas, siempre en torno al mismo asunto, ¿sí? Todas las expresiones lógicas, al traducirlas, poseen como mínimo 3 elementos. O sea, ustedes pueden agregarle más cosas. Digamos, ustedes podrían venir y decir, voy a empezar a agregarle estos nodos su contexto. Una vez vi una cosa bien interesante. Normalmente yo, cuando es época de proyectos, veo pues el código, cómo va y doy algunos comentarios de, mira, deberías de hacer esto, aquello. Digamos, reviso proyectos de los alumnos. Una vez vi una cosa bien interesante y era un alumno de que iba poniéndole nombres numéricos a los contextos como si se tratase de un índice. Ven que en los índices tenemos capítulo 1, luego tenemos capítulo 1.1, que sería como el primer subcapítulo del capítulo 1. Luego dentro de ese 1.1 podría haber un 1.1.1 o un 1.1.2. Entonces este alumno así manejaba los contextos. Él tenía una gran tabla de símbolos en la que estaba todo amontonado, por así decirlo, no había una estructura mayor, pero cada elemento, cada símbolo estaba identificado por su contexto de esa manera. Entonces digamos que si se declaraban muchas variables al mismo nivel, abajo, de anidamiento, digamos, todos iban a formar parte del contexto 1.1.1, entonces todas estaban ahí dentro del mismo contexto, cosa interesante. Entonces, lo que quiero decir es, bueno, si eventualmente ustedes se ven en la necesidad de meter más cuestiones, además de esos 3 elementos, métanlos. Solo que sepan que como mínimo tienen que tener esto, así como en las expresiones aritméticas, como mínimo tienen que tener el código asociado y el temporal que guarda el resultado. Entonces, lógica de traducción para operaciones booleanas básicas. En el AND vamos en búsqueda del único verdadero posible. AND solo es verdadero cuando todos los operandos son verdaderos. OR, vamos en búsqueda del único falso posible. OR solo es falso cuando todos los operandos son falsos. NOT, no se genera código asociado directamente al NOT, solo se genera un intercambio de etiquetas. Entonces aquí les voy a dejar esas notitas para que ustedes las tengan. Voy a cargar los archivos de una vez. Pero antes de finalizar, vamos a hacer una última traducción en la que también se resuelve la duda que planteaba Jessica. Bueno, pero es que aquí no está mostrándonos qué pasa cuando ya viene dentro de algo. Entonces, muchas gracias por tu participación y apoyo. Vamos a pasar con alguien más o algún voluntario que ya entienda bien esto, que haya entendido bien la explicación. ¿Hay algún voluntario? Porque ya solo nos quedan 2 minutos y me gustaría hacerlo rapidito para no quitarles mucho tiempo. Bueno, escoge a alguien. No sean apáticos, mucha hambre. ¿Alguien que se ofrezca? Ok.
Edwin Emanuel. Kevin Emanuel, ¿estarás por ahí? Edwin, creo que es. Ah, Edwin. Edwin Emanuel, sí, lo siento si no lo pronuncié. Ah, no, ¿Qué no, tal, no. ingeniero? Buen día. Buen día, Edwin. Edwin, ¿cómo estás? Bien, Eh, gracias. ¿Listo? Sí, listo. Va, buenísimo. Hagamos esa traducción rapidito y así damos por finalizada la clase. Entonces, if esto, ojo, ahorita vamos a traducir esto independientemente de que está dentro del if, ¿sí? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es este and, luego este not y por último el or, que de hecho es muy parecido a lo que teníamos del otro lado. Creo yo que es lo mismo, fíjate. Ajá, eso le iba a Es lo decir que es mismo, lo mismo. no. Si es lo mismo, no lo vamos a hacer. Vamos a ver A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Va, excelente. Entonces, mira, pues, ¿sabes qué es lo que sí vamos a hacer? Vamos a... Ah, qué chuchas, traduzcámoslo, no pasa nada. Hagámoslo de no. Hagámoslo de no rapidito, igual así válido de que ya eso lo dominas. ¿Listo? Sí, Vale, listo. pues, te escucho. If A es mayor que B, go to L1, go to L2. If If, C es mayor que D, go to L3, go to L4. A, ante el resultado verdadero, vamos a buscar el verdadero del segundo. ¿Va? Así es, L1. Y luego, para esta expresión, ¿cuáles son las verdaderas? L1 y L3. Para esta expresión, ¿cuáles son las verdaderas? Ah, para esa solo L1. No, espérate. Generamos esta. Sus verdaderas Ajá. son L1 y L2 son sus falsas. Luego generamos esta. Sus verdaderas Ya, serán L3 y para, sus falsas serán L4. para Ahora estamos para el generando la AND. completa. Estamos Bueno. generando la completa para el AND. ¿Cuáles serían Ah, las verdaderas de la expresión completa? L3. L3 Perdón, solamente, es muy que bien. no había ¿Cuáles serían entendido. las falsas? Sí, L2 y sí, seguro. L4. No tengas pena, no tengas pena. Va. Entonces ahora ya tenemos acá todo el AND. Ahora vamos a generar esta relacional de acá. Dale pues. If E es mayor que F, go to L1, go to perdón, go to L5, go to L6. Ahora, resulta que como es un not, tengo que voltearle las etiquetas. Sí, sería L6 y LF sería L5. Muy bien. Ahora, ya tengo el operando izquierdo del OR y el operando derecho del OR. Ante el resultado falso del OR me voy a ver los falsos del segundo. Entonces, L2, L4, 2 puntos. Entonces, si el segundo es falso, todo se hace falso. Veamos cuáles serían las etiquetas de la expresión global. Las etiquetas verdaderas serían L3 y L6, muy bien. ¿Y las etiquetas falsas cuáles serían? L5, muy bien, Edwin. Entonces, ahora que Es que queremos no, ponerlo en las sentencias, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Digamos, ahorita tenemos traducido todo lo que está dentro de los paréntesis. ¿Cómo es que le damos forma a esto? sería las sentencias verdaderas, L3, L6. Las etiquetas verdaderas, Ajá, L3, perdón. L6, muy bien. Ajá, y sería la sentencia directamente. Ah, Eh, la etiqueta de salida, muy bien. ¿Cuál sería? L7. Y L7 después, las etiquetas falsas, ¿cuáles serían? y L5, muy bien. Y L5. después, la etiqueta de salida Eh, hay que imprimirla. go to L8. No, hombre, la etiqueta de salida hay que imprimirla. Yo ya la generé. Ahora Ajá. vamos a imprimirla. Imprimámosla. L7, 2 puntos. Va. Entonces, validación última, validación rápida.
No tengas pena, Dean. La siguiente clase empezás vos y ya lo analizamos despacio. Le estoy dando súper rápido porque ya estamos fuera del horario de clases. Entonces, generada debe imprimirse. ¿Se generó? Sí. ¿Se imprimió? Sí. ¿Se generó y se 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 imprimió? Sí. Entonces, todas las generadas fueron también impresas. Entonces, esto es porque ya estamos... pues metiendo en algo la condición. Si no estuviera dentro del if, no se habría impreso, simplemente estaría por ahí colgando, arrastrándose. Entonces voy a detener la grabación y no se desconecten todavía, por favor. Vamos a ver los anuncios parroquiales brevemente.